La primera vez que la mamá de Luciana me dijo esas palabras, casi tiro la copa al suelo. No las gritó. No llamó la atención de nadie. Las dijo bajito, casi al oído, en medio de ese jardín lleno de gente elegante y música suave y conversaciones que yo no tenía nada que ver con ellas. Y fue peor así. Mucho peor que si las hubiera gritado frente a todos. Era una noche de sábado en la casa de los Montoya, en las afueras de Medellín. Jardín grande, árboles viejos, luces colgadas entre las ramas. Mesas largas con manteles blancos. Flores en jarrones de vidrio. El tipo de fiesta donde uno llega y entiende sin que nadie lo diga que esto no se organizó en 3 días. Yo cargaba una copa de vino que alguien me había puesto en la mano sin preguntarme. No había tomado ni un sorbo. Solo la sostenía para tener algo que hacer con los dedos, rodeado de hombres con trajes planchados y mujeres con aretes que probablemente valían más que mi camioneta entera. No era mi tipo de lugar. Nunca lo había sido. Pero había alguien ahí que me había pedido que viniera. Y para esa persona, yo aparezco. Rosa Montoya llegó por mi izquierda sin hacer ruido. Vestido color crema, cabello recogido, ese vaso de té que siempre carga. Tenía esa sonrisa suya, la que parece amable pero guarda algo adentro, como una carta que todavía no decidió si va a mostrar. Me miró a mí, luego miró hacia el otro lado del jardín, luego volvió a mirarme. Y entonces lo dijo. Así que tú eres la razón por la que mi hija nunca sale con nadie, ¿verdad? No respondí. Intenté, pero las palabras no salieron. Giré despacio hacia donde estaba Luciana. Estaba parada junto a Rodrigo Peñalosa. 33 años, traje gris, reloj plateado, la clase de hombre que don Ernesto Montoya habría diseñado en papel si alguien le hubiera pedido que describiera al candidato ideal para su única hija. Seguro. Exitoso. Del tipo de familia correcta. Sobre el papel, perfecto. Pero justo en ese momento, Luciana levantó los ojos y me encontró al otro lado del jardín. Solo fue un segundo. Menos que eso. Y luego volvió a mirarlo a él, como si nada. Pero ese segundo fue suficiente. Porque yo conozco esa mirada. La he visto muchas veces. Y esa no era la cara de alguien que está contenta donde está parada. Me llamo Mateo Guerrero. Tengo 27 años y hago muebles. No los de tablero prensado que se desarman al año. Muebles de verdad, de roble, de nogal, de cedro. El tipo que dura décadas porque fue hecho para durar, no para verse bien en una foto. Trabajo en un taller pequeño en las afueras de Medellín. No es glamoroso. Mis manos están siempre ásperas. Mi ropa huele a aserrín aunque la lave 2 veces. Pero lo amo. Hay algo honesto en agarrar una tabla bruta y convertirla en algo que va a estar de pie mucho después de que yo ya no esté. No hablo mucho. La gente dice que soy callado. La verdad es más simple, prefiero hacer antes que explicar. Las palabras me parecen lentas. La madera, no. Eso fue probablemente lo primero que Luciana y yo tuvimos en común, aunque ella nunca se quedaba callada. Ella hablaba por los dos. Yo escuchaba por los dos. Y de alguna manera eso funcionó durante 7 años sin que ninguno de los dos se preguntara demasiado por qué. O al menos eso me decía yo. Rosa seguía a mi lado cuando volví en mí. No se había movido. Me miraba tranquila, sin ningún apuro, como alguien que ya sabe exactamente lo que viene y solo está esperando a que el otro lo entienda también. No supe qué decirle. Así que no le dije nada. Ella tampoco agregó nada más. Dio un pequeño sorbo a su vaso, miró una última vez hacia su hija entre los invitados, y se alejó sin prisa, como si la conversación más extraña de mi noche no acabara de ocurrir. Me quedé solo, con la copa todavía en la mano, el corazón más acelerado de lo que debería, y los ojos clavados en Luciana desde el otro lado del jardín. Rodrigo le dijo algo al oído. Ella sonrió.
Una sonrisa perfecta. Bonita. Correcta en todos los sentidos. Pero yo la conozco desde hace 7 años. Y esa no era su sonrisa de verdad. Para entender por qué me importó tanto esa sonrisa, tengo que ir hacia atrás. Conocí a Luciana Montoya hace 7 años, en una feria benéfica en el centro de Medellín. Yo tenía 20 años y me habían contratado para construir un escenario pequeño de madera para la noche. Llegué temprano, armé todo, corté las tablas, clavé lo que había que clavar. Trabajo de media mañana, nada del otro mundo. Estaba terminando los últimos detalles cuando escuché pasos detrás de mí. Era una chica con un vestido negro sencillo y el cabello recogido. Miraba el escenario con esa expresión de quien ya formó una opinión y solo está decidiendo si vale la pena decirla. Le pregunté si podía ayudarle en algo. Dijo que el escenario estaba bien hecho, pero que si colgaba las flores de esa manera iba a aparecer el velorio de alguien que nunca fue muy querido. Solté el martillo. Le dije que me llevaba 3 minutos conociendo y ya me estaba criticando el trabajo. Ella cruzó los brazos. Dijo que lo llamaba retroalimentación artística. Yo le dije que yo lo llamaba un ataque personal. Se rió. No la risa educada de quien quiere caer bien. Una risa real, de las que salen sin pedir permiso, de las que no se pueden fingir. Y algo en esa risa me desarmó por completo, aunque en ese momento no habría podido decir exactamente qué ni por qué. Así entró Luciana Montoya en mi vida. Sin avisar. Sin pedir permiso. Como si siempre hubiera tenido derecho a estar ahí. Y nunca se fue del todo. Con los años se convirtió en la persona a quien llamaba primero cuando algo salía bien. La que quería ver cuando el día se había ido al piso. Ella sabía que me gustaba el café negro pero que siempre se me enfriaba porque me perdía trabajando. Yo sabía que odiaba las rosas blancas porque decía que parecían una disculpa mal envuelta. Ella sabía cuando estaba pensando demasiado porque me ponía callado de una manera distinta. Yo sabía que cuando reía muy fuerte, casi siempre estaba cubriendo algo. La gente nos preguntaba si éramos novios. Siempre respondía lo mismo, somos mejores amigos. Luciana sonreía cada vez que yo decía eso. Pero había veces en que esa sonrisa llegaba medio segundo tarde. Nada que la mayoría notara. Yo sí lo noté. Y elegí ignorarlo, porque nombrarlo se sentía peligroso. Como si decirlo en voz alta pudiera romper el único equilibrio que habíamos construido juntos sin proponérnoslo. Su papá, don Ernesto Montoya, manejaba una empresa de distribución de equipos médicos en Bogotá. Hombre estricto, calculador, del tipo que trata cada decisión importante como una inversión que hay que evaluar antes de firmar. Su mamá, Rosa, era distinta. Más suave por fuera, siempre amable cuando yo llegaba a la casa. Pero tenía esos ojos que te miraban como si ya supieran todo lo que estabas tratando de esconder. Uno nunca terminaba de sentirse completamente opaco frente a Rosa. Y esa noche en el jardín, mientras yo buscaba dónde poner los ojos para no quedarme mirando a Luciana junto a Rodrigo, las palabras de ella seguían dando vueltas en mi cabeza. Tú eres la razón por la que mi hija nunca sale con nadie. Me serví un vaso de agua en la mesa de bebidas solo para tener algo que hacer con las manos. Unos invitados que no conocía me preguntaron a qué me dedicaba, con esa mezcla de curiosidad cortés y distancia que usa la gente cuando ya decidió lo que piensa de uno antes de escuchar la respuesta. Hago muebles, les dije. Qué interesante, dijeron. Y ninguno preguntó nada más. Me alejé del grupo y encontré un rincón junto a uno de los árboles del fondo, desde donde podía ver el jardín sin que nadie me estuviera mirando a mí. Luciana estaba hablando con un grupo de personas mayores, probablemente amigos del papá. Sonreía, asentía, decía lo correcto en el momento correcto. Era muy buena en eso. Siempre lo había sido. Pero sus manos apretaban el vaso con demasiada fuerza. Y cada cierto tiempo, casi sin darse cuenta, sus ojos recorrían el jardín. Cuando me encontraron,
por un instante breve, los desvió de inmediato. Me quedé quieto junto al árbol, con el vaso de agua en la mano y algo que llevaba años sin moverse, removiéndose, sin que yo supiera todavía qué hacer con eso ni a dónde iba a llevarme. 4 días antes de esa fiesta, un miércoles en la noche, Luciana llamó. Yo estaba en el taller lijando la superficie de una mesa de comedor que me había tomado más tiempo del esperado. Tenía el teléfono apoyado entre el hombro y la oreja, las manos todavía en el papel de lija, porque así funciona mi cabeza, si las manos se detienen, los pensamientos se enredan. Contesté y su voz sonó normal. Demasiado normal para hacer una llamada sin razón. Me preguntó si tenía libre el sábado. Le dije que sí. Hubo una pausa corta, del tipo que solo noto porque la conozco hace tiempo. Dijo que su familia iba a hacer una cosa. ¿Qué tipo de cosa?, pregunté. Una reunión familiar. Solté el papel de lija. Me quedé quieto en el centro del taller, el teléfono pegado a la oreja, esperando. Porque cuando Luciana habla así, midiendo cada palabra, casi siempre es porque lo que viene al final es lo que no quería decir. Escuché que soltaba el aire. Me dijo que querían presentarle a alguien. Un chico. Algo serio. No necesité que explicara más. Una presentación formal. Da tipo que lleva apellidos, familias en la misma mesa, y expectativas que ya vienen escritas antes de que nadie llegue. Se llamaba Rodrigo Peñalosa. 33 años. Hijo de uno de los socios más grandes del papá. Con empresa propia. Todo lo que don Ernesto consideraba adecuado para su única hija. Le pregunté si iba a ir. No tengo mucha opción. Ya lo organizó todo. Cerré los ojos un segundo. Y entonces le pregunté si quería que yo estuviera ahí. Silencio. Largo. Tanto que levanté el teléfono para revisar si la llamada seguía activa. Luego dijo, bajito. Sí. Quiero que estés. Hubo tantas cosas que no pregunté en ese momento. Si quería ese matrimonio. Si era feliz. Si alguna vez había pensado en mí de una manera distinta a como yo fingía no pensar en ella. No pregunté nada de eso. Le dije que iba a estar ahí. Gracias, Mateo. Después de colgar, me quedé parado frente a la mesa, mirando la madera a medio lijar, con el aserrín en los brazos y un peso nuevo en algún lugar del pecho que no supe nombrar. Durante 7 años me había repetido que lo que teníamos era suficiente. Que querer más era demasiado arriesgado. Que perderla era lo único que de verdad me asustaba, y que la mejor manera de no perderla era quedarse quieto y no mover nada. Me lo había creído durante mucho tiempo. Pero esa noche, en ese taller callado, con el olor a cedro y el teléfono todavía tibio, algo se movió adentro. No de golpe, no como una revelación. Más como cuando una viga lleva meses cargando peso y de pronto uno le ve la grieta que siempre estuvo ahí. No era enojo. Tampoco celos exactamente, aunque se le parecía. Era el miedo de alguien que acaba de entender que llevaba años cuidando algo sin haber tenido el valor de preguntarse qué era lo que estaba cuidando. Los días hasta el sábado pasaron lentos. Seguí trabajando. Terminé la mesa. Lijé los bordes 2 veces más de lo necesario solo para mantener las manos ocupadas. Y el sábado llegó de todas formas. Llegué a la casa de los Montoya con 10 minutos de anticipación y ya me sentía fuera de lugar desde la entrada. El jardín era exactamente lo que me esperaba, luces entre los árboles, manteles blancos, flores, gente bien vestida moviéndose entre los grupos con la comodidad de quien ha crecido en este tipo de reuniones. Yo llevaba la camisa azul que uso cuando hay que verse presentable, jeans limpios, y los únicos zapatos decentes que tengo. Los mismos del matrimonio de un primo hace 3 años. Todavía servían. No había venido a impresionar a nadie. Había venido porque Luciana me lo había pedido. La encontré cerca de la mesa de bebidas, de pie, con un vaso de agua entre las 2 manos.
Cabello recogido bajo en la nuca, vestido azul claro. Estaba preciosa. Pero sus ojos tenían esa calidad de vidrio que pone cuando está funcionando en piloto automático, cuando todo por dentro ya se desconectó pero por fuera todavía tiene que seguir sonriendo. En el momento en que me vio, sus hombros bajaron apenas un poco. Me dijiste que venías, dijo cuando me acerqué. Te dije que iba, respondí. Miró hacia abajo. Siempre lo haces. ¿Siempre hago qué? Aparecer. No tuve tiempo de responder porque una voz llegó desde atrás de ella. Luciana, ¿no me vas a presentar? Rodrigo Peñalosa se acercó con esa seguridad de quien nunca ha tenido que dudar de si pertenece a un lugar. Traje gris, reloj plateado, sonrisa entrenada. Me extendió la mano. El apretón fue más firme de lo necesario. Rodrigo, él es Mateo Guerrero, dijo Luciana. Mi mejor amigo. Rodrigo asintió despacio. He escuchado tu nombre bastante. Espero que en buenos términos, dije. Claro. Que siempre estás por ahí. Sonaba como un cumplido. No lo era. Luciana dijo rápido que yo era muy importante para ella. Rodrigo la miró. Todo el mundo necesita un amigo que aparezca. La manera en que dijo amigo fue tranquila, sin agresión. Pero sonó exactamente como cerrar una puerta con llave y guardarse la llave en el bolsillo. Me disculpé antes de decir algo que no debía. Caminé hasta el otro extremo del jardín y me apoyé en una mesa del fondo. Fue entonces cuando Rosa llegó a mi lado. Mismo vestido crema. Mismo vaso de té. Misma expresión tranquila de quien espera el momento correcto. Qué bueno que pudiste venir. Luciana me pidió que estuviera, respondí. Rosa miró hacia su hija, que ahora estaba con Rodrigo en un grupo de invitados, hablando con él, asintiendo. Rodrigo tenía la mano apoyada suavemente en su espalda. Nada exagerado. Solo suficiente para que el mensaje fuera claro para quien quisiera verlo. Siempre ha sido muy cuidadosa con las palabras cuando no quiere decir todo, dijo Rosa. No supe cómo responder. Me contó que en los últimos 2 años, Luciana había rechazado a 4 hombres. Médicos, abogados, contactos del papá. Cada vez la misma respuesta, no eran los indicados. Pero yo la conozco, agregó Rosa. No los estaba rechazando porque no fueran suficientes. Los estaba comparando con alguien. El corazón me pegó un golpe por dentro. Luciana y yo somos solo mejores amigos, dije. Las palabras salieron lentas. Vacías. Ni yo me las creí. Rosa no cambió la cara. Eso es lo que dice la gente cuando tiene miedo de perder lo que tiene. Me quedé sin respuesta. Porque no se sintió como una acusación. Se sintió como alguien que acababa de nombrar, en voz alta y con toda la calma del mundo, exactamente lo que yo llevaba años evitando nombrar a solas. Don Ernesto golpeó su copa con una cuchara y el ruido viajó por todo el jardín. Las conversaciones se fueron apagando una por una. La gente giró hacia él, que estaba al centro, con Luciana a su derecha y Rodrigo justo al lado. Yo me quedé en el borde de la multitud. Don Ernesto agradeció la presencia de todos. Habló de lo que significaba esa noche para la familia. De cuánto tiempo llevaban las 2 familias conociéndose. De lo bien que le parecía que las cosas estuvieran tomando ese rumbo. Aplausos suaves, aquí y allá. Yo miraba a Luciana. Tenía los ojos hacia el suelo. Sus dedos apretaban el vaso. Don Ernesto dijo que la noche no era el compromiso oficial, pero que esperaba que marcara el comienzo de algo importante. Los aplausos crecieron. Algunas personas se miraron entre sí con esa sonrisa de quien ya sabía lo que venía. Rodrigo se inclinó hacia Luciana. ¿Quieres decir unas palabras? Don Ernesto la miró. No dijo nada, pero tampoco necesitó hacerlo. Luciana dio medio paso al frente. Sus ojos recorrieron el jardín y me encontraron. Un segundo.
Luego volvió al grupo frente a ella. Gracias a todos por venir, dijo. Su voz no tembló, pero yo escuchaba el esfuerzo que costaba mantenerla así. Estoy muy agradecida por el apoyo de todos. Eso fue todo. Nada de estoy feliz. Nada de qué bueno que estén todos aquí. Nada de lo que se espera escuchar en una noche así. Pero los aplausos llegaron igual, porque la gente escucha lo que quiere escuchar. Rodrigo esperó a que bajara el ruido. Luego metió la mano en el bolsillo interior de la chaqueta. Se me fue el estómago al suelo. Sacó una cajita pequeña de terciopelo oscuro. Algunos invitados soltaron un sonido. Don Ernesto parpadeó. No parecía haber sabido que esto iba a ocurrir en ese momento exacto, pero tampoco hizo nada para detenerlo. Rodrigo abrió la caja. El jardín entero se cerró en silencio. Rodrigo se giró hacia Luciana con la voz firme. Sé que esta noche no era el compromiso oficial. Pero con las dos familias aquí, no encuentro ninguna razón para esperar más. Lentamente, bajó una rodilla al suelo. Luciana Montoya, ¿quieres casarte conmigo? Luciana no respondió. 1, 2, 3 segundos. El silencio se empezó a sentir incómodo. Miradas cruzadas. Alguien carraspeó. Don Ernesto tenía los labios apretados. La sonrisa de Rodrigo comenzó a fisurarse. Bajó la voz, pero desde donde yo estaba, lo escuché igual. Luciana, no hagas esto incómodo para todos. Esa frase fue lo único que necesitaba escuchar. Empecé a caminar. Un paso, luego otro. No pensé en lo que iba a decir. No planeé nada. Mi cuerpo se movió antes de que mi cabeza tuviera oportunidad de decirle que esperara. Luciana me vio venir. Los ojos se le abrieron. Don Ernesto frunció el ceño. Mateo, ¿qué estás haciendo? Me detuve a unos metros de ellos. Todo el jardín me miraba. Lo siento por interrumpir, le dije a don Ernesto. Luego miré a Luciana. Pero si esta noche tienes que responder una pregunta frente a todos, al menos mereces escuchar la verdad primero. Rodrigo se puso de pie despacio. Su voz se enfrió. Esto no te incumbe. Puede ser, dije, sin quitarle los ojos a Luciana. Pero si me quedo callado esta noche, me lo voy a cobrar el resto de mi vida. El jardín estaba completamente quieto. Solo el viento moviéndose entre las luces de los árboles y el ruido lejano de un carro en la calle. Todo lo demás había parado. Miré a Luciana. Solo a ella. Le dije que llevaba años llamándonos mejores amigos. Que me lo repetía cada vez que alguien preguntaba, y que con el tiempo casi me lo llegué a creer, porque la otra opción me asustaba demasiado. Porque si lo decía y ella no sentía lo mismo, perdía lo único que de verdad tenía claro en mi vida. La mano de Luciana subió despacio hasta cubrirse la boca. Le dije que no sabía cuándo exactamente me había pasado. Que quizás no hubo un momento concreto. Que quizás estaba escondido en todo lo pequeño que yo seguía llamando costumbre. En las veces que venía al taller solo a quejarse de que mis muebles eran demasiado serios. En las llamadas después de un día horrible. En cómo siempre supo lo que yo estaba pensando antes de que yo abriera la boca. En todas las veces que cancelé una cita diciéndome que todavía no había encontrado a la persona indicada. Ya la había encontrado. Solo me había faltado el valor de decirlo. Rodrigo soltó una risa corta. Dijo que esto no era una película y que Luciana necesitaba a alguien que le pudiera dar un futuro real. Me giré hacia él. Le dije que un futuro real no era pedirle a alguien que sonriera mientras se apagaba por dentro. Rodrigo no respondió. Don Ernesto dio un paso hacia mí. No tienes ningún derecho de juzgar a esta familia. No estoy juzgando a nadie, le dije, hablando despacio, sin elevar la voz. Pero conozco a Luciana. Y esta noche no está bien. Don Ernesto me miró un momento largo.
¿Y tú crees que puedes hacer que lo esté? No le puedo prometer que voy a hacerla feliz todos los días, respondí. Nadie puede prometer eso sin mentir. Me giré hacia Luciana. Pero sí puedo prometerle que nunca le voy a pedir que viva una vida que solo tiene sentido para otros. Rosa, que había estado callada en un costado del jardín, miró a su hija. Luciana, dijo suavemente. ¿Tienes algo que decir? Todos los ojos se movieron hacia ella. Luciana miró a su papá. Luego a Rodrigo. Luego a mí. Tomó el vaso que tenía en la mano y lo puso despacio sobre la mesa a su lado, con cuidado, como quien suelta algo que ha cargado demasiado tiempo. Lo siento, le dijo a Rodrigo. No puedo aceptar ese anillo. Rodrigo no se movió. No te amo, continuó. No quiero este matrimonio. Los murmullos comenzaron a extenderse entre los invitados. Don Ernesto cerró los ojos un instante. Rodrigo apretó la mandíbula. ¿Es por él? Luciana lo miró. Luego me miró a mí. Luego volvió a él. No, dijo. Es por mí. Pausa. Mateo me dio el valor para decir lo que yo ya sabía. Pero esta decisión es mía. Siempre lo fue. Rodrigo cerró la cajita de golpe. Miró a don Ernesto. Luego miró a Luciana. Estás cometiendo un error muy grande. Puede ser, respondió ella, sin pestañear. Pero al menos es mi error. Rodrigo no dijo nada más. Se giró y salió del jardín sin mirar atrás. Algunos invitados bajaron la vista. Otros miraban a Luciana como si la estuvieran viendo por primera vez. Don Ernesto se quedó quieto mucho tiempo. Luego miró a su hija en voz baja. ¿Estás segura? Sí, papá. No respondió más. Se volteó despacio y caminó hacia el otro lado del jardín. Rosa avanzó hacia Luciana y la abrazó. Sé lo que costó esto, le susurró. Luciana se quebró ahí, llorando de verdad, con los hombros sacudiéndose, sin intentar disimularlo. Yo no me moví. Ese momento era de ella, no mío. Pero entonces Luciana levantó la cabeza entre las lágrimas, me buscó con los ojos y extendió la mano hacia mí. Sin palabras. Solo la mano ahí, abierta, esperando. Caminé hacia ella y la tomé. Y por primera vez en 7 años, no la estaba tomando como la toma un amigo. Lo que vino después no fue fácil. Don Ernesto perdió un contrato importante con el padre de Rodrigo. Algunos parientes dijeron que Luciana había actuado sin pensar. Otros dijeron que yo había arruinado algo bueno. Luciana nunca se disculpó por haber dicho que no. Solo le pidió perdón a su mamá por haber esperado tanto. Rosa le tomó las manos y le dijo que no había arruinado nada. Que simplemente había parado de arruinar su propia vida. Luciana cargó esas palabras durante mucho tiempo. Don Ernesto necesitó meses para acomodar las cosas adentro. Era un hombre que medía todo en riesgos, y yo representaba el riesgo más grande que había entrado por la puerta de su casa. Pero nunca le pidió a su hija que deshiciera lo que había hecho. Y eso me dijo más de él que cualquier otra cosa. Empezamos a salir después de esa noche. Suena raro decirlo así, como si fuera algo nuevo, cuando ya llevábamos 7 años en la vida del otro. Pero esto era distinto. Avanzamos despacio, sin prisa, sin necesidad de demostrarle nada a nadie. Dejamos que creciera desde donde siempre había estado. Ella seguía burlándose de mí cuando me ponía demasiado serio. Yo seguía acompañándola a elegir decoraciones para eventos aunque no entendiera por qué una vela necesita tener ambiente. Ella seguía viniendo al taller y sentándose en las mesas sin terminar, diciendo que el olor a aserrín la tranquilizaba. Una tarde, meses después, estaba enroscando las patas de una mesa cuando ella dijo, sin aviso. Esperé mucho tiempo a que lo descubrieras. Puse el taladro en la mesa. ¿Estabas enojada?, pregunté. Lo pensó. A veces. Me lo merecía,
dije. Luciana me miró. Pero yo también tenía miedo. Si decía algo primero, podías quedarte con la versión cómoda. Y no quería ser la que rompiera lo único de lo que estaba segura. Yo también tenía miedo, le dije. Sonrió, pero con algo de tristeza. Somos unos idiotas. Sí. 2 años después de esa fiesta, le pedí que se casara conmigo dentro del taller. Sin familias. Sin presión. Solo nosotros dos, el olor a pino, la luz de la tarde entrando por la ventana, y la primera mesa que había construido pensando en la casa que íbamos a compartir algún día. Puse el anillo sobre la madera entre los dos. Luciana lo miró. Luego me miró a mí. Mateo, dijo despacio. ¿Qué estás haciendo? Esta vez te estoy preguntando cuando nadie te obliga a responder. Sus ojos se llenaron de inmediato. No quiero que algún día recuerdes casi tomar el anillo de otro porque yo no tuve el valor de hablar antes. No quiero cargar con eso. Le tomé las manos. ¿Te casas conmigo? No porque las familias lo quieran. No porque tenga sentido en papel. Sino porque tú me eliges y yo te elijo. Luciana lloró. Pero estaba sonriendo. Sí, susurró. Te elijo. Luego se secó los ojos y agregó, pero si tardas otros 7 años en preguntarme algo importante, me hago un anillo de madera y te propongo yo primero. Me reí. Te lo creo. Aprendí del mejor carpintero que conozco, dijo. La besé. Y por primera vez en toda nuestra historia, no había nadie arreglando nada. Nadie aplicando presión. Nadie entre nosotros con un futuro ya calculado y aprobado de antemano. Solo 2 personas que por fin encontraron el valor de decir lo que habían tenido frente a ellos durante 7 años. Nuestra historia no empezó con una confesión perfecta. Empezó con una mamá que veía demasiado claro, una fiesta armada como anuncio de boda, un anillo que Luciana nunca quiso, y un hombre que finalmente entendió que el silencio no siempre es la forma más segura de querer a alguien. A veces, el silencio es exactamente lo que hace el daño. Esa noche en el jardín no me paré para quitarle nada a nadie. Me paré para devolverle a Luciana el derecho de elegir. Y tuvo la gracia de elegirme a mí.